Buenas tardes, mis hermanas, mis hermanos, Dios me le bendiga una vez más aquí con el Ministerio Mujeres de Fe de la Iglesia Cristiana Reformada, Comunidad de Fe Poinciana, que se reúne todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Laurel Elementary. Bienvenida mis hermanas, bienvenido. El tema del día de hoy es la prudencia, pero no sin antes decirle que estamos un poquito aquí tristes y extrañando mi compañera, que es la hermana Marnelli, que ella siempre nos acompaña en esta transmisión de Facebook Live, y ella no se siente bien de salud, así es que oremos por ella para que ella se restablezca pronto, pero verdad, siempre la vamos a extrañar, pero esperando en el Señor de que su recuperación sea pronto, y también hoy, en el día de hoy, pues tengo un invitado especial, que es el pastor Carlos Palacios, que él me va a acompañar en el tema que es la prudencia, y quiero que todo lo que vamos a hacer sea bendecido por el Señor, y no quiero empezar sin haber orado antes para que sea Dios el que nos use grandemente, que sea Él el que verdad traiga palabra en nuestra boca para todos ustedes y para nosotros también, porque Él nos edifica a nosotros primero cuando estamos estudiando la palabra, y después que nosotros somos edificados, podamos nosotros edificar a otra persona, porque si nosotros no aprendemos la palabra, ¿cómo podamos transmitirla? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a orar para que sea Dios bendiciendo todo lo que aquí se va a decir y hablar en el día de hoy, y que su palabra, verdad, trascienda hasta lo más profundo de nuestros corazones. Señor, venimos ante ti, Señor, primeramente, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas, que seas tú obrando, Señor, a través de nosotros, y que tu palabra, Señor, no trascienda vacía. Por el contrario, Señor, que llene esos corazones y esas mentes que nos puedan estar escuchando en el día de hoy o otro día, porque lo bueno es que lo pueden ver otro día también, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de estar transmitiendo, Señor, esta transmisión que sabemos, Señor, que llega a muchas vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues démosle la bienvenida al pastor Carlos Palacios, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas. El día de hoy estamos aquí acompañando a mi esposa, ya que, como ella acaba de decir, la compañera de batalla y de ministerio, nuestra hermana Magdalena y toda la familia, seguimos orando por ellos, y de verdad que deseamos que el Señor los restablezca pronto, porque los extrañamos mucho, pero sabemos que Dios los guarda, los cuida, y en eso confiamos. Así que igualmente un saludo para toda la iglesia, y si alguno de ustedes está conectándose, pues comparta con otros hermanos, con nuestras hermanas, o también avise a otras hermanas que en este momento estamos transmitiendo en vivo. Que el Señor me los bendiga a todos. Y que digan un amén para saber quiénes son los que se están conectando con nosotros, que le vamos a dar la bienvenida. Así tenemos, por ejemplo, a Edith Torres, que está con nosotros. Edith, también, bienvenida. La hermana tenemos Maritza. Igual a Judith, a la hermana Maritza. Marnelli, hermana, Dios me la bendiga y que me la sane pronto. Usted no sabe cuánto le extraño aquí, Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Bienvenida, mis hermanas. El tema del día de hoy es la prudencia. La prudencia es una cualidad
porque la prudencia no es un don, sino es algo que nosotros podamos cultivar, es una cualidad que nosotros podamos desarrollar, en otras palabras, para bienestar de nosotros mismos y para bienestar de los demás que nos rodean. Porque teniendo prudencia, nosotros podemos evitar muchos problemas, muchos errores, porque a veces, por no tener prudencia, nosotros a veces hacemos o decimos cosas que de verdad nos dejan mal parados, que tienen consecuencias a veces fatales, a veces consecuencias de verdad que nos dejan muy mal parados. La prudencia consiste en hablar con cuidado, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con sensatez, ser sensato, precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, respetando así las vidas y sentimientos de otras personas, ya que a veces nosotros podamos hablar algo que puede dañar a otra persona, podamos herir los sentimientos de otras personas. La prudencia requiere ser precavido, requiere tener discernimiento, cordura, sabiduría. ¿Qué usted tiene que decir respecto a eso? Bueno, primeramente para todos los que oyen el día de hoy, los que están viendo este tiempo de meditar en las Escrituras, queremos poner primero en claro de que este no es un tiempo únicamente de hablar de alguna conducta del ser humano, ¿no? Lo que creo que la Biblia, a pesar de que tiene diversos temas que nos edifican, y justamente el día de hoy queremos mirar este tema de la prudencia desde el punto de vista bíblico, ya que como cristianos, como creyentes, creo que le damos ese valor a la palabra de Dios y que no nos puede oír, dice, que no nos puede oír la transmisión. Y confiamos, bueno, yo creo que a ver si confirmamos con los demás hermanos que también están oyendo la transmisión, si pueden hacernos el favor de decirnos si se oye, porque tenemos ahí una hermanita que nos ha dicho que no se puede oír, pero de repente alzamos un poquito la voz, ¿no? Y como decía, hay diversos temas en la Biblia y como creyentes valoramos las Escrituras y por lo tanto el deseo nuestro es que sea la palabra misma, la Biblia, las Escrituras, que nos digan cuál es realmente el concepto bíblico acerca de esta conducta de la prudencia. Porque lo que estamos hablando aquí realmente es la conducta, ¿verdad? La conducta cristiana. Porque si usamos las Escrituras, vamos a usarla desde el punto de vista que la palabra misma lo dice, que los que no estamos en el Espíritu no vamos a entender lo espiritual, ¿verdad? Entonces, esto no es una sesión de terapia psicológica ni tampoco de terapia de conducta de una persona, sino usamos la palabra de Dios para tratar el tema que Dios también nos habla acerca de la prudencia. Y eso es lo que quiero que podamos unirnos todos a entender que es la palabra de Dios la que nos va a dar este concepto claro de lo que significa la prudencia. Ya mi esposa acaba de decir que las personas cuando no son prudentes pueden de repente caer hasta en vergüenza, ¿verdad? Porque a veces podemos decir o podemos querer corregir ciertas cosas con imprudencia, de la cual yo creo que no es esa la forma que Dios nos enseña cómo debemos manejarnos, ¿verdad? En nuestras relaciones. Así que continuamos entonces con el tema. Todo está bien, ¿verdad? Sí, dice que están bien las hermanas. Muchas gracias, mis hermanas. Como podamos ver, nosotros los cristianos tenemos una guía y es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, aquí vamos a leer en Mateo 7:24,
donde Jesús le estaba hablando a sus discípulos, y le quiero leer los versículos anteriores a eso para que puedan entender por qué Jesús le estaba diciendo eso a sus discípulos. Por ejemplo, el 7:24 que habla del prudente y el insensato, pero anterior a eso, a ese tema, está el árbol y sus frutos, que Jesús le está hablando y le dice: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo el árbol bueno da fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo el árbol que da buen fruto se corta y se arroja al fuego. El árbol que no puede dar fruto se arroja al fuego. ¿Ok? Y se corta. Así que por sus frutos los conocerán. No lo voy a seguir porque es muy largo, pero es lo que Jesús le está hablando a ellos, le está diciendo que no se dejen engañar, ¿verdad? Por personas que a veces aparentan ser una cosa, pero que dentro de su corazón pues no están bien. Entonces le habla de lo que tengan prudencia, que sean, ¿verdad? Que sean sensatos, y le hace una historia del prudente y el insensato, y dice así, el 7:24, que dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. O sea, que lo que el Señor le está queriendo dejar dicho aquí a sus discípulos es que ellos obedezcan la palabra, que sean gente prudente, hombres prudentes, que no sean como ese hombre que era un hombre insensato, ¿verdad? Que no cimentó su casa no le hizo una buena zapata, sino que la hizo por encimita. Por eso que esa casa no estaba bien cimentada sobre una buena plataforma, ¿verdad? Una buena columna, una buena estructura. ¿Por qué? Porque la hizo así por encimita, y entonces Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros nos afirmemos en la palabra suya, pero que la obedezcamos. No solamente que nosotros la leamos por encimita y digamos, ay sí, qué bonito se ve, pero en la vida diaria nosotros no lo pongamos en práctica. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Qué usted tiene que decir? Sí, es interesante cómo la manera que Jesús usaba mientras estuvo aquí en la tierra, usaba para enseñar no solamente a sus discípulos, sino también a una multitud de gente que le seguía, ¿no? Este es el capítulo 7, a partir del capítulo 6 adelante, el Señor está enseñando lo que significa no solamente la vida espiritual, con las prácticas espirituales como la oración, como el ayuno, como el ser generosos unos con otros, pero también enseña lo que significa la conducta del buen creyente, ¿no? del creyente sincero. Y creo que todos debemos leer constantemente esta parábola, porque
todos somos deudores en esa parte en cuanto a nuestra conducta como personas, ¿no? Podemos haber desarrollado ciertas virtudes que pueden ser admirables para otras personas, pero sabemos y conocemos cuáles son las partes débiles de nuestras vidas, qué áreas realmente necesitan ser fortalecidas. Y aquí lo interesante es que Jesús siempre usó situaciones o cosas que identificaban al pueblo de Dios de ese momento, ¿no? Se dice que en el lugar de Palestina, en aquella tierra de Palestina, habían muchas tormentas que muchas veces se tornaban muy violentas, ¿no? Es por eso que Jesús usa eso, que es una realidad en ese momento para todos los que vivían en esa geografía, en ese lugar, y les dice que les habla acerca de constructores, cómo estos constructores debían construir sus casas, y relacionaba esa forma como habían sido construidas sus casas con respecto a ser no solamente oidores de la palabra, o sea, Jesús, claro, o sea, lo que Jesús estaba diciendo, yo no quiero que solamente me oigan y que escuchen lo que yo hablo, sino que lo pongan en práctica, ¿no? Que sean hacedores, que claro, acojan esa palabra. Claro, por eso la parábola del constructor tiene que ver con eso. Entonces, el que oye las palabras de Jesús y la pone en práctica, entonces es el constructor prudente. Claro. Pero el que oye las palabras, pero no la pone en práctica, es el constructor sensato, ¿no? Insensato. Perdón. Insensato. Claro, insensato. Claro, a veces somos necios. A veces somos necios. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra, pero no la queremos poner en práctica. No queremos doblegarnos. No queremos hacer las cosas como Dios requiere. Porque eso requiere mucho sacrificio. Pero ahí hay algo interesante, ¿no? Porque el decir que todos de alguna manera somos insensatos en algunas situaciones, no queremos doblegarnos la palabra. Y realmente lo que yo veo es que no es tanto que, o sea, ¿cuál es el problema de eso o cuál es el resultado de eso? Es que a final de cuentas terminamos luchando y confrontándonos con la palabra todo el tiempo. O sea, estamos luchando con lo que Dios nos manda hacer. Más allá de lo que... ¿Y qué hay de esa lucha? Vamos a sufrir. Claro. Vamos a sufrir conflictos, ¿verdad? Innecesarios, porque simplemente yo no quiero cambiar, simplemente no quiero dejar mi orgullo o no quiero simplemente... No creo que deba yo hacerle caso al Señor en todo, porque yo también quiero sobreponerme a cualquier situación. Entonces, hay que ver que no es que nosotros realmente forjamos una lucha con los que están a nuestro alrededor. Ese es el resultado. Pero el resultado más grande es que estamos nosotros mismos yendo en contra de la corriente, en contra de algo que Dios ya ha estipulado y que Él sabe que es para nuestro bien. Y en contra de la voluntad de Dios, porque la verdad es que cuando nosotros no obedecemos la palabra, la Biblia, estamos en contra de la voluntad de Dios, porque recordemos que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es decir, que fueron grandes hombres que fueron usados por Él para dejar establecido, ¿verdad? Las leyes, las reglas, cómo Él desea que nosotros nos comportamos a semejanza e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Qué crees que sería bueno volver a la palabra y mirar? Claro, a ver si sí. podemos, porque esto se convierte hasta como un reflexionar en lo que Dios nos está hablando, como un tiempo de profundizar en lo que acabamos de leer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece si yo voy a leer en Reina Valera, que yo sé que muchos de los hermanos usan Nueva Versión Internacional? Nosotros tenemos aquí las dos versiones. Mi esposa tiene Nueva Versión Internacional, yo tengo paralelamente las dos, pero quiero leer y vamos a mirar a ver, porque
nunca está de más que parábolas tan predicadas y tan enseñadas constantemente, y a veces nos damos cuenta que ¿cuándo va a ser fruto esa parábola de nuestras vidas? Vamos a leer una vez más. Todo aquel, dice, que me oye estas palabras y las pone por obra. Ahí está claramente, ¿no? Si oigo esa palabra, todo lo que yo estoy leyendo en estas santas escrituras, y las pongo por obra, entonces Jesús dice, le compararé. Lo voy a comparar, ¿cómo? Dice, como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y bueno, eso es algo interesante, ¿no? Porque yo no sé mucho de construcción. De repente hay muchos hermanos o esposos de nuestras hermanas que están viendo este programa. Yo recuerdo una vez que un hermano en la iglesia de forma graciosa me dijo, ¿verdad?, que a veces por inventar termina uno no solamente gastando energías innecesarias, pero a veces el trabajo no sale como uno quiere, ¿no? Pero para que veamos que hay cosas tan básicas que el Señor nos enseña, que si oímos su palabra y la ponemos por obra, eso es como construir una casa sobre una roca, sobre un simiente fuerte, ¿no? Sobre un simiente, nos quedamos sorprendidos que en Japón hayan edificios tan altos como en Nueva York, o como en otras ciudades, como en Chicago, como en Miami, y no se caen. ¿Por qué? Porque están construidas de manera muy sólida. Por más que el terremoto arremezca, por supuesto que nada es imposible, puede caerse, pero están construidas justamente para eso, para que no se caigan cuando un terremoto ocurra, ¿no? Y vamos a continuar lo que dice la lectura, y por eso vamos a enfocarnos primero en esta lectura, en este pasaje, y así poder discernir lo que el Señor nos quiere decir. Después dice acerca del prudente, ¿no? Dice, descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa que había sido construida sobre la roca, y no se cayó porque había sido cimentada sobre la roca. ¿De qué manera espiritual podemos, no solamente el oír y el hacer, de qué manera espiritual podemos relacionar esto? Situaciones difíciles, situaciones que nos descontrolan, situaciones que nos sacan del quicio, como dicen en español, o nos sacan del cuadro. ¿Qué debemos hacer ante esa situación? Bueno, Dios nos manda que oremos. Orar, porque a veces hay cosas que no están en nuestras manos en el momento, pero que con la ayuda de Dios a veces oramos y Él nos da claridad, y a veces entonces ya podamos nosotros, si es aclarar algo, si es rectificar algo con alguien, pues lo podamos hacer. Pero en un momento que se presenta ya, no tenemos ni tiempo ni para orar. Oh, sí, eso es, hay cosas así que a veces uno en el momento, como dicen, no te da tiempo, pero bueno. Como creyentes. Hay cosas que a veces uno dice, es mejor callar. A veces dice, el que calla otorga, pero a veces es mejor callar. El silencio a veces es más elocuente que la propia palabra. Y hay veces que es mejor callar y no decir nada. Claro, o también actuar de la manera correcta, como Dios quiere. Como dicen, en algunas circunstancias hay que callar, en otras circunstancias la palabra también nos enseña que seamos hacedores de paz, en otras circunstancias la palabra nos enseña que no hemos pasado por ninguna prueba que no sea común a la raza humana, sino que Dios juntamente con la prueba nos dará la salida. O sea, hay momentos que tenemos que aprender a confiar, hay momentos que tenemos que aprender a esperar. O sea, estamos hablando en general de cómo la instrucción de Jesús es el que oye mi palabra, o sea, todo lo que Él nos enseña en los evangelios, junto con las enseñanzas de los apóstoles, todos los que oyen mi palabra, y cada domingo oímos su palabra, cada vez que ustedes se reúnen como grupo de damas, oyen su palabra, cada vez que el chat de oración se reúne de lunes a domingo y los martes presentan una enseñanza preciosa, oyen la palabra de Dios. Entonces nos estamos llenando de la palabra de Dios a través de nuestros oídos. Pasa la palabra de Dios, versículos. Yo no sé si ustedes pueden contar esta semana cuántos versículos han pasado por su oído, pero cuántos de esos versículos
lo hemos puesto en práctica. Eso es lo que estamos mirando. Ese es el ser prudente en el concepto bíblico, ¿no? Tomar la palabra. Claro, el prudente actúa con cordura, así mismo como un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero que antes de construir la casa manda hacer un plano, ¿verdad? Con un arquitecto. Entonces el arquitecto es el que va a diseñar todo el edificio, toda la casa, pero él va a saber dónde va la columna, dónde va todo, pero el ingeniero es el que se va a encargar, ¿verdad?, de construir, y es el que sabe lo que de verdad necesita esa casa o ese building para sostenerse y que pueda contrarrestar los huracanes, los vientos, ¿verdad?, los terremotos, aunque como vuelvo y digo, para Dios no hay nada tampoco, ¿verdad?, que sea más grande que Él. Si Dios tiene destinado que lo va a derrumbar, así sea la mejor estructura. Pero la cosa es que, ¿verdad?, si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo con prudencia, con cordura, con sensatez, con madurez. ¿Y qué es ser prudente? De acuerdo a lo que estamos estudiando, es que lo que uno ha oído de la palabra lo ponga en práctica. Exactamente. Entonces, vamos a aprovechar también de saludar a nuestra hermana Maritza, a nuestra hermana Edith. Vamos a saludar también a Judith Ramos, que se ha conectado con nosotros, la hermana Kiria, luego también la hermana Magnelli. Tenemos también a Gustavo Lee, que se ha conectado con nosotros, Raúl González igualmente. Tenemos también a Andy, que está ahí con nosotros. Andy, espera mi llamada ahora después que acabe esto, que necesito hablar contigo, que es mi hermano, pero gracias por estar con nosotros. Vamos a mirar la otra parte de este versículo y luego creo que tú tienes ahí también algunas cosas interesantes que van a aportar a este tema central. Vamos a mirar la otra parte de este versículo. Entonces, dice la palabra, volvemos a la parábola de los constructores. Dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó y fue grande su ruina. Entonces, no sé, yo creo que hasta un niño de 5 años entendería lo que aquí se está diciendo, ¿verdad? Porque Jesús lo dice de una manera tan sencilla, pero que realmente impacta en cómo la sabiduría de Dios no ha descuidado ningún punto de nuestras necesidades. Así que está claro, el que oye la palabra y no la pone en práctica, ya no es prudente en su actuar, sino que es insensato, ¿verdad? Es una persona que simplemente no le da valor a la palabra de Dios, o sea, a todo lo que Dios nos muestra en esta preciosa escritura. Ignora eso o simplemente la rechaza porque de repente no le conviene. En sus momentos de pecado, en sus momentos de arrogancia, en sus momentos de orgullo, en sus momentos de simplemente de querer hacer las cosas a su manera, claramente, ¿qué va a ocurrir? La casa se va a derrumbar. Porque está construida sobre una base que no viene de Dios, porque no es esa roca firme en Cristo Jesús, sino más bien sobre la arena. ¿Y qué sería sobre la arena? Nuestro propio pensamiento, nuestro propio pensar de que no, yo no voy a seguir el modelo de Dios para dirigir mi vida, sino que voy a llevar otro modelo que a mí me gusta y me acomoda mejor, ¿no? O sea, por un decir, ¿no? En realidad es pero práctico, ¿no? Esa falta de insensatez nos puede llevar, ¿verdad?, a la destrucción. Claro. Y si nosotros nos destruimos a las personas que nos rodean también. Porque, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, malos vicios, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, adicciones, personas que tienen mala conducta, que les gustan pelear, que
que todo lo ven, que le quieren meter un puño a la gente, pues siempre va a vivir metido en problemas y entonces arrastra también a sus familiares. ¿Por qué? Porque es una persona que no piensa, no es prudente para analizar, para pensar de que eso que va a hacer o dice o va a decir tiene consecuencias mayores que en un futuro, si tiene hijos, también va a perjudicar a los hijos. Algo más que tienes en la palabra, porque creo que ya esta parábola ha quedado bien clara. Sí, ¿no? yo tengo todavía mucho para decir, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3 de Proverbios. Dice así su palabra, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad, que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbalos en el libro de tu corazón. Muy bien. Son palabras de Salomón, ¿verdad? Y también lo podemos tomar como una regla de vida, ¿no? Como una regla de vida. No necesariamente los cristianos pueden tomar esto como regla de vida, ¿no? Sino que es necesario para una relación personal, relación de personas, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia, ya sea con nuestras amistades, donde quiera que vayamos. Creo que entre relación humana tiene que haber siempre esa virtud de la prudencia, ¿no? No porque quieres demostrar que eres franca o franco y transparente todo el tiempo, que tú no necesitas mentir o simplemente que te gusta siempre decir la verdad. No siempre es necesario decir esa verdad, porque a final de cuentas a veces son cosas que la prudencia viene de la sabiduría y la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, hay momentos que dentro de la sabiduría de Dios no hay necesidad. Es más, de repente hasta quedarse callado es mucho mejor que decir algo que pueda complicar más la situación, ¿no? Claro. Démosle la bienvenida también a la hermana Nancy Paguada. Amén. Y a la hermana Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez, qué bueno, Carmen, bendiciones, mi hermana. Dios me la bendiga, ¿cuánto tiempo, mi hermana? Saludo a toda la familia allá en New Jersey. Y de aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos. Bienvenida. Salúdenme a toda la familia. Los recordamos mucho. Sí, Señor. Pues seguimos. Dios es fuerte, fuente de toda sabiduría. Y cuando nos aferramos a Él, recibimos su guía y su dirección para todo lo que debemos hacer o decir. Esa actitud de obediencia nos inspira a tener buen juicio, a actuar con prudencia y discreción. Correcto. La persona prudente fija sus ojos en Jesús y busca a Él la sabiduría necesaria. Experimentamos paz y tranquilidad cuando es Dios quien dirige nuestros pasos. Amén, claro, como creyentes y con ustedes, por lo que veo, ustedes están ahora mismo conectados. Ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. Ustedes están en el camino, en la verdad y en la vida que es Cristo Jesús. Por lo tanto, pues ese es nuestro sendero, ¿no? No podemos ser dirigidos por nosotros mismos. Tenemos que ser dirigidos por el precioso Evangelio de Jesucristo, que está obrando en este momento a través de su Espíritu. Es el Espíritu Santo que está en este momento obrando esa obra preciosa de la santificación. Cristo nos ha salvado con su obra en la cruz y al confesar su nombre hemos sido salvos. Ya la salvación es nuestra, ya la tenemos y Dios no permitirá que nadie arrebate de nosotros lo que Él ya ha puesto en nuestras vidas. Pero ahora lo que cuenta en nosotros es ese camino de santificación
que es un proceso que nos va a llevar más y más a la imagen de Cristo. Amén, amén. Cuando obedecemos a Dios, aprendemos a descansar en Él, a confiar en su soberanía, porque Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano. Entonces, la persona prudente y discreta no permite que el temor determine sus sentimientos y pensamientos. Lleva todo ante el Señor y guarda su palabra y sus promesas en su corazón y confía en Él. Amén, amén, qué lindo, ¿no? De verdad que nos faltaría tiempo para poder detenernos en cada versículo y poder entender lo que Dios nos está hablando. Quiero llevarlos al libro de Santiago. En el libro de Santiago, que va muy paralelo a lo que enseña Jesús, para que ustedes vean que las enseñanzas apostólicas son estos apóstoles que continúan de manera muy unida a las enseñanzas de Jesucristo. No hay una contradicción en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Por lo tanto, nosotros estamos cimentados en la enseñanza apostólica, que ya sabemos que el último apóstol, Pablo, ¿verdad? Ya no hay más apóstoles, mis hermanos. Ya la revelación de Dios ya se ha dado a través de Cristo y la enseñanza apostólica, que es el mismo evangelio. Por lo tanto, el último apóstol fue Pablo, y ya tenemos todo lo que el Señor ha revelado para nuestro caminar, para nuestra edificación espiritual. Vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 1. Mire lo que dice desde el versículo 19, con respecto a este tema de la prudencia y cómo debemos encaminarnos. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Anteriormente Jesús comparaba el oír y el practicar lo que hemos oído con un constructor que construía sobre la roca. Y Jesús comparó al que oye la palabra y que construye su casa sobre la arena, es como aquel que oye la palabra y no la pone en práctica. Como una persona insensata, ¿verdad? Es un, exacto. Que no le importa la palabra de Dios. Una persona que es sensata, lo contrario de insensato, es una persona que pone atención a lo que Dios está hablando, que trata de entender, que trata de pedirle al Señor que le guíe, que le ayude a entender su palabra, a ponerla en práctica. Eso es una persona sensata, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios nos ayude, pero nosotros también tenemos que ser elocuentes, que ser personas que se dejen moldear por la palabra. Porque si que entendamos que la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, está escrito para que también transforme nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el oír la palabra nos debe conducir a acciones santas. Porque por eso estamos hablando ahora del libro de Santiago, porque justamente Santiago eso es lo que hace, porque Santiago dice, muéstrame tu fe, ¿verdad? Yo te mostraré las obras y las obras van a revelar mi fe. Pero Santiago dice que la fe sin obras también es una fe muerta. Entonces, de nada sirve
proclamar a los, así abiertamente, públicamente, que somos cristianos, cuando no estamos haciendo, no estamos poniendo en práctica lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos entregado nuestra vida, ¿no? Amén. Un saludo para la hermana Mari Carmen, que se acaba de conectar con bueno, nosotros. Dios me la bendiga, mi hermana. Esther también, Ronald, que creo que es de New Jersey también, wow, ¿verdad? Yo, si no me equivoco, con nuestra hermana, los hermanos Miravito, ¿verdad? Yo creo que son familias también, wow. Así que estamos aquí todos igualmente. Bienvenidos, hermanos. Pues seguimos. Quiero leer el Salmo 37, el versículo 23-24, que su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Qué buena promesa, ¿no? La promesa de que el Señor es que nos sostiene, ¿no? Qué lindo. Y dice, como dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden que yo soy el Señor y que yo voy a estar ahí con ustedes. Entonces mira lo que dice la palabra ahí, dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, o sea, aunque andemos bien, podamos tropezar, eso es lo que quiere decir, pero no caerá. Y si cae, se levanta, claro, porque Dios lo levanta. Yo creo que sería mucho más justo decir, siempre estamos en el riesgo de tropezar. Pues claro. ¿No? Siempre estamos en el riesgo. Estamos siempre. Porque vivimos en la carne. Por supuesto, pero siempre estamos enseñando en nuestra iglesia que es un proceso como obra del Espíritu Santo y que no nos puede detener. No podemos aceptar que así somos y nadie nos va a cambiar, sino por el contrario, ¿no? Sí, el Señor nos acepta como somos, pero nos acepta para transformarnos a imagen y semejanza de su Hijo. Claro. Bien. Busquemos que nuestros pasos y decisión que tomamos lo hagamos siempre confiando de que Dios está en control, ¿verdad? De que Él sea el que está guiando nuestras decisiones, nuestros pasos, que nuestras acciones sean agradables a Dios. Correcto. Yo voy a buscar un ejemplo de Marta y María. En Lucas, eso está en Lucas 10:38, si ustedes lo tienen por ahí, Lucas 10:38. ¿Usted lo puede leer, pastor? A ver, Lucas, ¿qué? 10:38. Bien, vamos a leer entonces en el Evangelio de Lucas. Que habla que cuando Jesús fue a la casa de Marta y de María. 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Vemos cómo hay ¿verdad? Como a Marta y María, ¿verdad? Como Jesús elogia a María, que fue la que fue prudente, ¿verdad? Y Marta fue en este caso la que fue insensata. Ahora, Marta quería agradar a Jesús en otra manera, ¿verdad? Con cortesía, brindándole algo, haciéndole algo de quizá un café, quizá algo de comer, con atenciones. Pero Jesús lo que quería era que Marta y María vinieran y lo escucharan a Él. Eso era lo más importante para Jesús en ese momento. Claro.
Todo es importante. Todo es importante, pero cada cosa tiene su lugar. Pero en el momento lo que Jesús quería era que ellas dos se sentaran ahí con él a conversar y a escucharlo a él, porque él tenía algo grande que decirle. Mira lo que dice al final, que lo que ella aprenderá no se le será quitado. Lo que ella iba a aprender de esa conversación no le iba a ser quitado jamás. Es decir, que Jesús está elogiando a María ahí. Dice, por su decisión de poner en primer lugar y escuchar a él qué tenía que decir. Claro. O sea, ella tomó esa decisión de poner en primer lugar lo que Jesús iba a decir y se quedó sentadita ahí escuchando a él. En cambio, Marta estaba preocupada porque ella quería, ¿verdad?, darle otro tipo de atención a Jesús, que no era malo, en verdad no era malo, pero no era lo que Jesús quería. Y a veces nosotros somos igual que Marta, a veces, porque a veces nosotros damos prioridad a otras cosas que hacer de la casa, que nunca se van a ir, porque esos oficios no se acaban. Así usted limpia la casa, mira para cualquier otra parte y va a encontrar algo nuevo que hacer, porque lo digo por experiencia, que los oficios no se acaban. Otra prioridad puede ser el teléfono, que estamos a veces haciendo cosas en el teléfono que nos distraen bastante. Otra cosa puede ser la computadora. Otra cosa puede ser salidas, quizá a las tiendas, qué sé yo. Hay cosas que no son tan importantes y nosotros no es que todo el tiempo nos la vamos a pasar tampoco, ¿verdad? Como los religiosos que están ahí no, pero hay que sacar en el día, hay que sacar tiempo para el Señor. Y no podamos dejar pasar un día sin haber tenido un tiempo para el Señor. Y si salimos en el carro, llevar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. A veces para mí es una oportunidad muy grande cuando yo voy en el carro a orar, porque estoy sola, nadie me interrumpe. Aunque yo vaya guiando, para mí es un tiempo porque yo siento la presencia de Dios ahí conmigo y de verdad, si no pongo la emisora cristiana para escuchar o pongo mi celular para escuchar algo, para mí es muy, muy importante ese tiempo que yo tengo con el Señor, aparte de que yo tengo aquí, obvio, en mi casa. Yo creo que el solo hecho de tener una práctica de comunión con Dios, Él es el que en su espíritu nos va a ir enseñando y nos va a ir convenciendo cuáles son las prioridades. La relación, mis hermanos, con Dios, la comunión con Dios, no es que nosotros ponemos las condiciones o las pautas, cómo va a ser, porque a veces nos podemos programar, pero muchas veces entendemos que de esa manera no estamos bien, porque nosotros siempre vamos a quebrantar disciplina, vamos a quebrantar el orden, siempre vamos a creer que cada cosa, esto es más primordial que otro. Yo creo que es en el Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir cuáles son las prioridades que debemos tener en la vida. Es la palabra de Dios la que nos moldea. No somos nosotros que nos moldeamos de acuerdo a lo que la palabra nos dice, sino que es la palabra quien moldea nuestro corazón, nuestro pensamiento. Así mismo es. Entonces ahí hay que entender, porque si no nos volvemos legalistas también, claro, de satanizarlo todo, o también nos volvemos tan espirituales que únicamente la Biblia va a andar en nuestros brazos las 24 horas del día. Yo creo que no es la forma real y verdadera que el Espíritu de Dios obra en la vida de los creyentes. No, y a veces estamos hablando del tema de hoy, es la prudencia. Y a veces nosotros también podamos ser imprudentes, porque en el sentido de que si somos religiosos, que todo el tiempo estamos solamente involucrados en la palabra, en todo, y descuidamos nuestra familia, descuidamos los hijos, el esposo, lo que usted tenga, ¿verdad?, que cuidar en su casa,
también eso es una falta de irresponsabilidad y una falta de imprudencia, porque también Dios nos manda que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestra familia y las cosas que Él nos ha dado a nosotros por eso mismo tenemos que entender de que aquí, tenemos que ser juiciosos. Claro, por eso, aquí no se trata ni... Yo creo que, a ver, para entender mejor este punto, porque lo que dice mi esposa es muy importante, ¿no? Si una persona realmente una persona cree que su prioridad es la palabra y lo hace, ¿no? De repente hay personas que están tan ocupadas en los quehaceres de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Están ahí todo el tiempo en la iglesia y en la iglesia y en la iglesia. Pero si todo lo que entrega en la iglesia, todo lo que oye, todo lo que entiende de la palabra, todo el ambiente espiritual en el que está envuelto, no produce absolutamente nada de un buen fruto que honre y glorifica a Dios, ¿de qué sirve, mis hermanos? Eso es lo que estamos hablando. El que es prudente es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén, amén. Y si vemos a alguien que está constantemente en la palabra, esperamos que ese alguien ponga en práctica lo que está aprendiendo de la palabra. Si no, se engaña a sí mismo, ¿no? Eso es así. Entonces creo que lo que leímos hace unos momentos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Cuando hablaste acerca del árbol, ¿no? Y los frutos. La palabra no dice por sus dones lo conoceréis. Muchos pueden tener grandes dones en la iglesia, muchísimos dones. Pero cuidado que los dones también se desarrollan a través de estrategias y prácticas. Pero la palabra por eso no se equivoca al decir, no nos dice por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos. Y esos frutos sabemos claramente que son del Espíritu Santo, quien trae sabiduría, y por lo tanto somos sensatos y somos prudentes porque el Dios está obrando en nosotros. Amén. Bienvenida, hermana Mili. Amén. La extrañamos, a usted y a su esposo Marce. Dios me lo bendiga. Que vengan pronto, Bueno, vamos a seguir. Marta no pudo influir en María. Ella no cede a la presión porque como vemos aquí que Marta le hacía presión a María de que vaya a ayudarle, ¿verdad? Para dejar la comunión que ella tenía con Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Esa comunión que ella tenía con Dios, con Jesús, wow. Ella no quería dejar eso a pesar de la presión que Marta ejercía sobre ella. Quién sabe con la mirada, qué le decía con la mirada, como quien dice, ven a ayudarme, pero ella aún así, ella escogió la mejor parte, dijo Jesús, ¿verdad que sí? La prudencia requiere atención. Si somos mujeres prudentes y sabias, entonces tenemos que tener cuidado y mantener una postura de siervo. ¿Y quién es el siervo? El que obedece a Jesús. Amén. Ese es el siervo. Amén. La obediencia dice, el que me ama, obedece mis mandamientos, dice Jesús, ¿no? Amén, claro, ¿no? amén. Bienvenida, gringa. Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga desde República Dominicana. Mi prima, Dios me la bendiga. Bueno, para seguir, dice así, que tenemos que mantener una postura de siervo y darle la primicia a Dios en nuestras vidas, vivir para agradar a Dios y no para agradar a los demás. O sea, mantener el mensaje esencial del día de hoy es mantener una postura de siervo, obedecer la palabra de Dios para poder nosotros ser prudentes, porque ¿cómo podamos ser prudentes si no somos humildes, si no reconocemos, ¿verdad? Que estamos faltos estamos faltos de ser juiciosos, de que no estamos nosotros tomando en cuenta la palabra de Dios, de sus mandamientos, de lo que Él nos manda. Si nosotros queremos actuar por sí solos, vamos a cometer mucha imprudencia. Sí, y lo vemos nosotros cuando nosotros vamos guiando por ahí.
tenemos nosotros leyes, tenemos leyes, tenemos un semáforo que tiene 3 luces, tiene la verde, tiene la amarilla, tiene la roja. La verde es para darnos paso a que sigamos corriendo. La roja es para detenernos, la amarilla es para que tengamos cuidado de que ya nos está avisando que va a cambiar a rojo, Pero a veces somos imprudentes y nos vamos en la amarilla y rápido pasa a rojo y ahí vienen los accidentes. ¿Por qué? La amarilla ya nos está avisando que tenemos que parar porque viene y se va a poner a rojo. Pero ¿cuántos accidentes no hay por eso? Miles. ¿Por qué? Porque somos imprudentes. Nosotros no somos comedidos, no queremos respetar las leyes. Y así como nosotros no queremos respetar las leyes, también no queremos obedecer la palabra de Dios. Bueno, es natural en la humanidad, ¿verdad? En la carne siempre se opone al espíritu, y creo que cada vez que recordemos esto nos sirve justamente para edificarnos, ¿no? La idea de hoy no es profundizar en la palabra para mirar a otros que están mal y nosotros dos estamos bien. No, estamos mal, igual que ustedes. La aplicamos Claro. y tratamos de obedecer la palabra de Dios, y cada día le pedimos con humildad que nos ayude, que no nos deje caer en tentaciones, que nos ayude a ser prudentes, ¿verdad? A corregir nuestras faltas. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne y mientras vivamos aquí en esta tierra somos pecadores. Estamos sujetos a caer en pecado, pero con la ayuda de nuestro Señor dice que aún cayendo Él nos va a sustentar. Claro. Él no nos va a dejar caídos, sino que Él nos va a levantar. ¿Y cómo Él nos levanta? A través de su palabra. Muy bien, yo quiero terminar mi parte con lo que dice Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice Pablo a la iglesia de Galacia, le dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Y eso es lo que somos. Hemos sido llamados a ser libres porque Cristo nos ha librado de la condenación del pecado. No confundamos ser libres con ser libertinos, o con que tenemos licencia para hacer y volver a las cosas pecaminosas solo porque ya somos libres. A veces se nos maljuzga a nosotros los cristianos que estamos no solamente afianzados a una escritura que le damos el valor primario en nuestra vida, en nuestra fe. Las escrituras están por encima de todo, y nos malinterpretan cuando decimos que como creyentes, y la palabra nos revela, tenemos la seguridad de la salvación. Yo como pastor estoy seguro de mi salvación porque Cristo la ha ganado. Amén. Entonces, pero eso no significa que porque yo estoy seguro de mi salvación, yo tenga la libertad de pecar deliberadamente, de tal forma que no dé un buen testimonio de lo que soy, ¿no? Después de todo, la libertad que Cristo nos ha dado es de la condenación del pecado. Y sigue diciendo: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, sirviéndonos unos a otros en amor, en el amor de Cristo. Por eso hemos compartido este tiempo con ustedes, porque creemos que tanto todos los hermanos que están aquí, excepto Eladia Polanco, que está en Santo Domingo disfrutando de un buen calorcito por allá, pero tenemos hermanos en New Jersey y aquí en Florida que tenemos un tiempo de frío, y qué bueno que estén en casita, pero y nosotros aquí también en casa, edificándonos con la palabra de Dios. Y que de mi parte, pues que el Señor nos acompañe, y mi esposa no sé qué más quiere decirnos para despedirnos, ¿no? Bueno, para despedirme, le quiero decir que muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Hemos pasado una hora que se nos ha ido muy rápido, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo lo más hermoso, la palabra de Dios.
es algo que es contagioso, algo que nos contagia, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, algo que escala, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestro corazón. Amén. Y de verdad que nos sentimos gozosos de haber estudiado la palabra, haber aprendido y haber compartido con todos ustedes desde su casita. Les invitamos para que el próximo mes, la última semana del mes de febrero, pues vamos a estar aquí otra vez a las 4 de la tarde por esta misma vía de Facebook Live. Ya saben, último sábado de cada mes. Así es que aquí los esperamos. Gracias por acompañarnos. Dios me les bendiga mucho a usted y a su familia. Y también, mira, para que después no me va a regañar, Jorge, el esposo de Marisa, que también nos acompañó porque Amén. Usted también puede invitar a su esposo si tiene esposo y le gusta aprender también la palabra. Esto es para todo el que quiere escucharlo, eso es lo bueno. Y recuerden que esto va a quedar grabado, ustedes pueden compartir este video. Tenemos también nuestra página de YouTube, Iglesia Reformada Comunidad de Fe. Ahí ustedes encuentran todos los sermones de cada domingo. También tenemos nuestros estudios bíblicos que volvemos a reiniciar ahora este día miércoles. Así que siempre estamos activos en el ministerio. Síganos, compartan y que sea de bendición para todos ustedes. ¿Qué les parece si cerramos con una oración? Amén. Vamos a orar. Okay. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo. Por esta bendición que tú nos das de compartir tu palabra, primeramente para edificarnos, yo y mi esposa, pero también para edificar a tu pueblo, a tus hijos, a aquellos que tú has llamado para salvación y vida eterna. Padre, que este tiempo produzca el querer y el hacer, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella y ponerla en práctica. Gracias te damos, Señor, y prepáranos para mañana, para poder ir cada uno de nosotros a nuestros templos, a nuestros santuarios, donde vamos a adorarte, donde vamos a glorificarte. Que nada nos detenga, Señor, ni el frío, ni el calor, ni la distancia, que nada nos detenga a venir con fe, con gozo para alabar tu nombre y para, Señor, unirnos todos en congregación. Gracias te damos y oramos por cada persona que se ha conectado y que también esa oración se extienda a todas sus familias. Nos vemos pronto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me le bendiga. Los esperamos aquí el último sábado del mes de febrero a las 4 de la tarde. Bendiciones, mis hermanos.